de costos. Todo lo que tenga que ver con los números del emprendimiento, ¿sí? ¿Qué entendemos por costos? No sé si alguno ya ha tenido alguna vez nociones de costo, ha estudiado algo de costo o ha tratado de hacer los costos de su negocio. En la primera presentación me acuerdo que habíamos hablado, había algunos emprendedores que hacían dulces, otros que hacían panificados, había una cerrajería, peluquería, había alguien que prestaba servicios de cosmética. Hoy vamos a hablar de productos y servicios indistintamente, ¿sí? Como si fueran sinónimos, pero entendiendo que hay algunos que hacen productos tangibles y otros que ofrecen servicios, como por ejemplo una cerrajería, una peluquería o el que realiza un servicio de cosmética. Bueno, ¿qué son los costos? Si queremos dar una definición al costo, es la cantidad de dinero necesaria para producir un bien o un servicio hasta que esté en condiciones de ser vendido. ¿Sí? Toda la plata que nosotros vamos a gastar en distintas cosas, en distintos conceptos, para poder producir para poder fabricar, para poder producir, para poder hacer nuestro producto, ¿sí? O nuestro servicio, hasta el punto en que esté en condiciones de ser vendido, ¿sí? ¿A qué concepto nos referimos? Por ejemplo, la compra de insumos, la mano de obra, y los demás desembolsos que requieran la producción. Por ejemplo, si yo hago mermeladas, ¿sí? Entre los costos va a tener que estar la etiqueta del frasco, el mismo frasco, si le pongo un paquetito al frasco, si le pongo una bolsita, ¿sí? Si lo vendo en caja. Bueno, esos conceptos van a tener que estar incluidos dentro de los costos del servicio. ¿Por qué son tan importantes los costos? Los costos nos permiten determinar el resultado de nuestro negocio, ¿sí? De nuestras operaciones. Son una herramienta fundamental para tomar decisiones. Los costos nos permiten a nosotros determinar si ganamos o estamos perdiendo, ¿sí? Cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo. Con los costos nosotros podemos determinar el margen de utilidad del negocio y conocer los resultados reales de operaciones. ¿Para qué nos sirve esto? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tenemos que tomar nosotros en base a los costos? Decisiones sobre el precio, decisiones sobre invertir o no invertir, decisiones sobre tomar un crédito o no tomar un crédito, si me endeudo, si no me endeudo, ¿sí? Tengo que llevar un estricto control de los costos para poder proyectar y ver si voy a poder tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Si tengo que aumentar el precio de mi producto, si estoy ganando, si estoy perdiendo, cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, ¿sí? Como le decía recién, el costo de producción define el precio de un servicio y las ganancias o pérdidas que puedo estar generando, ¿sí? Toda empresa, a la hora de producir un producto o un servicio, tiene que asumir ciertos costos, ¿sí? Como hablábamos recién. Los costos van a depender de la materia prima, la mano de obra que se necesite, el alquiler de un local eventualmente, el pago de impuestos, o servicios como agua, internet, teléfono, electricidad, por supuesto, siempre dependiendo de la naturaleza del negocio. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que yo puedo tomar? Si los costos de la producción de mi empresa están demasiado altos, ¿sí? Yo tengo que buscar la manera o de bajar esos costos, ver qué costos puedo bajar, o aumentar el precio de mi producto final, ¿sí? De manera que yo siga manteniendo un margen de utilidad importante. Hay distintos costos. Nosotros vamos a hablar hoy de una manera rápida, por decirlo de una forma, y que podamos entenderlo bien. Vamos a hablar de los costos de producción, básicamente, que son los costos que más nos importan. Dentro de esos costos tenemos costos fijos y costos variables. En la época de pandemia salieron a la luz cuáles son los costos fijos. ¿Por qué? Porque son todos aquellos costos
que yo tengo que pagar en un determinado periodo, independientemente si estoy trabajando o no estoy trabajando, si tengo ventas o no tengo ventas. ¿Por qué les digo que en pandemia salieron a la luz todos estos costos? Porque en pandemia nos vimos obligados a cerrar. Muchos de ustedes y nosotros tuvimos que cerrar nuestras oficinas, nuestras actividades, pero había costos que teníamos que seguir manteniéndonos. Por ejemplo, el alquiler, si teníamos un local teníamos que pagar el alquiler, si teníamos gente que dependía de nosotros, la mano de obra, ¿sí? Son costos fijos. Son aquellos que hay que pagar siempre en un periodo determinado, no importa si se trabaja o no se trabaja, si se vende o no se vende. Por eso le ponía el ejemplo de el alquiler de un local, por ejemplo. Por otro lado, tenemos los costos variables, que son aquellos que varían o disminuyen, o sea, varían, es decir, aumentan o disminuyen de acuerdo a la cantidad de clientes que tengamos, de acuerdo a la cantidad de ventas que tengamos, de acuerdo a la cantidad de productos vendidos o fabricados. Por ejemplo, la materia prima, ¿sí? Si vamos al ejemplo de aquel que produce, que realiza, ¿cómo es? Productos envasados, ¿sí? Mermeladas, por ejemplo. El frasco, ¿sí? Va a ser un costo variable. ¿Por qué? Si yo no realizo ventas, si yo no fabrico, no necesito comprar frascos, ¿sí? Entonces va a ser un costo que va a ir variando en base a la cantidad de productos que yo vaya realizando. Y por último tenemos el costo total, que es la sumatoria de los dos, del costo fijo y el costo variable. ¿Estamos hasta ahí, más o menos? Le voy viendo las caras, algunos tienen cara de preocupados, otros veo que van entendiendo. ¿Sí? Cualquier cosita, ahí me hacen el ok. Muy bien, eso. Seguimos. Es importante en nuestro negocio llevar el cálculo de cómo estimarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo realizo este cálculo? Y es importante definir cuál es el costo total, cuál es el costo unitario y cuál es el costo variable unitario. Después vamos a ver para qué son necesarios entender estos conceptos. Por un lado, el costo total, como lo habíamos visto en la filmina anterior, es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Todos los costos que tenemos nosotros en nuestro negocio, ¿sí? En nuestro emprendimiento, hacen al costo total, independientemente si son fijos o variables. Después tenemos el costo unitario. ¿Cómo se calcula el costo unitario? El costo unitario se calcula en base a la cantidad total de productos, ¿sí? De productos fabricados, ¿sí? Las unidades producidas, lo divido por el costo total. Ahí obtengo el costo unitario. Por otro lado, voy a tener el costo variable unitario, ¿sí? Esto se realiza estimando el costo variable. Yo hago la sumatoria de todos los costos variables. Vamos a la materia prima, ¿sí? Por ejemplo, los frascos, las etiquetas, ¿sí? Sumo todos esos costos que son variables y lo divido por las cantidades producidas. Ahí voy a obtener el costo variable unitario. ¿Estamos hasta ahí? Repasemos. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿sí? El costo unitario de mi producto yo lo calculo sabiendo las cantidades producidas. Entonces divido el costo total, dividido las cantidades producidas y obtengo el costo unitario. Y si yo divido el costo variable por las cantidades producidas, voy a tener el costo variable unitario. Ahora vamos a ver enseguida para qué nos sirve. Antes de eso pasamos a otro concepto que es el precio, que muchas veces se mezcla el concepto precio con el precio costo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a comprar algo a un almacén o vamos a adquirir algo a algún lugar, nosotros preguntamos cuánto cuesta tal producto. ¿Sí? Muy pocas veces decimos cuál es el precio de tal producto. Generalmente decimos cuánto cuesta tal producto. ¿Sí? Entonces, muchas veces mezclamos costo y precio. ¿Sí? El costo de un producto, como lo dijimos recién, es la cantidad de dinero que se necesita para producir, ¿sí? Un servicio o para fabricar un producto hasta el punto en que está en condiciones de ser vendido.
¿sí? El precio, a diferencia, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos o servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador o el cliente debe abonar para concretar la operación, ¿sí? El precio, como dice acá a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos monetarios, ¿sí? ¿Cuánto cuesta adquirir en términos monetarios ese producto o ese servicio? Ese es el precio. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia? Si por ahí a alguien le queda una duda, no duden en interrumpir. Entonces, el precio es la cantidad de bienes de cambio que un sujeto está dispuesto a ceder por un bien o un servicio en un momento, lugar y contexto determinado. Fíjense que esta es una definición de 2 renglones, 3 renglones. Una pequeña definición, pero que contiene todos los elementos del precio. Les vuelvo a leer esta definición. El precio es la cantidad de bienes de cambio que un sujeto está dispuesto a ceder por un bien o servicio en un momento, lugar y contexto determinado. De estos 3 renglones, les voy a mostrar cómo sacamos distintos elementos que hacen al precio, como se puede ver en este gráfico. Los elementos del precio, los llamamos los elementos del precio. Y hablamos de bienes de cambio, hablamos de lugar, hablamos de momento, de bien o servicio, y un sujeto y un contexto. Paso a explicarle cada uno de estos elementos y cómo, si se modifica uno solo de todos estos elementos, se modifica el precio, ¿sí? Cuando hablamos de bienes de cambio, ¿de qué bienes de cambio podemos estar hablando? ¿Qué son los bienes de cambio? El dinero, la plata, el efectivo es un bien de cambio. ¿Qué otro bien de cambio conocemos hoy? Las tarjetas de crédito. ¿Qué más? Las billeteras virtuales, ¿sí? Las tarjetas de débito, los cheques, ¿sí? Varios medios de cambio, varios bienes de cambio, ¿sí? Si se produce un cambio en esto, ¿sí? En alguno de estos elementos, por ejemplo, en lugar de pagar en efectivo, yo pago con tarjeta de crédito y pago a plazo, por lo general, el precio cambia. No es lo mismo cobrar en efectivo hoy que cobrar a plazo o cobrar con tarjeta de crédito, que nos cobra una comisión, o con Mercado Pago, o con algún otro medio de pago, ¿sí? Si ese medio de pago cambia, el precio cambia. El siguiente elemento es el lugar, ¿sí? Si el lugar no está definido, ¿sí? El precio, el valor del producto puede cambiar. No es lo mismo un producto en la casa, en la puerta de la casa de ustedes, que un producto en venta en la casa, en el salón, en el supermercado o en el negocio donde se vaya a adquirir ese producto, ¿sí? Si no está especificado el lugar, ¿sí? El precio puede variar. Lo mismo con el momento, ¿sí? El momento, el contexto. Si no están determinados, ¿sí? Si cambia el contexto, fíjense que como esto se visualiza mucho en los últimos tiempos, que si hay un cambio en el dólar, ¿sí? Si la economía se vuelve más inestable, si de repente hay un cambio importante en el gabinete, ustedes ven cómo los precios se disparan, el dólar aumenta, ¿sí? Caen los valores de la bolsa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cambia el elemento contexto o el momento y impacta directamente en los precios de los productos y los servicios, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto, ¿quiénes pueden ser los sujetos que están dispuestos a adquirir un producto? Los sujetos pueden ser las familias, pueden ser el Estado, puede ser alguna empresa, ¿sí? Y el precio de un producto puede variar de acuerdo a quién yo le estoy vendiendo mi producto o mi servicio. Si yo le vendo a un consumidor final, a las familias, por decirlo de una forma, lo voy a vender a un determinado precio. Pero si yo le voy a vender mi producto a una empresa, ¿sí? Le voy a vender seguramente a un precio menor. Depende de la utilidad que le dé esa empresa. Si esa empresa o ese negocio va a revender mis productos, obviamente le tengo que dejar a un precio menor para que esa empresa pueda, a su vez, cargar su margen de ganancia.
¿sí? Entonces, si cambia el sujeto, también va a cambiar el precio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Voy a dar por hecho de que sí. Sí, se entiende. Bueno, Sí, se bueno. Sí, se Acá entiende. vemos 4 conceptos distintos, ¿sí? Que se suelen mezclar. Los costos, los gastos, la inversión y el precio. ¿Sí? Cuando hablamos de los números de nuestro emprendimiento, es importante que podamos diferenciar estos 4 elementos, estos 4 conceptos, ¿sí? Para poder separarlos, no mezclarlos, para poder separarlos y poder hacer una evaluación clara de cuál es la situación de mi negocio, hacer un diagnóstico correcto de mi negocio y de cuáles son los números. Ver efectivamente si estoy ganando, si estoy perdiendo, que eso es lo que nos interesa, ¿sí? Por un lado tenemos los costos, que estuvimos charlando recién, que son los costos, es el dinero que una empresa destina para la creación de un producto o servicio, es todo desembolso que se haga para mantener el proceso de producción, compras de materia prima, transporte, productos, etcétera. Todo eso son costos. Por otro lado tenemos los gastos, que se suelen mezclar gastos y costos. El gasto es un esfuerzo monetario, también, pero no recuperable, no está asociado a los ingresos de una empresa. Son los desembolsos que hace un negocio para producir, pero que no van directamente vinculados con el proceso, ¿sí? Son erogaciones, son gastos, ¿sí? Que yo tengo que hacer, desembolso de dinero que tengo que hacer para que la empresa siga funcionando, ¿sí? Pero que no van a formar parte del proceso productivo, que no van a formar parte del costo de los productos, ¿sí? Por ejemplo, si yo, vamos a ir con el ejemplo de los dulces y las mermeladas. Por ejemplo, si yo produzco dulces y mermeladas, todo lo que es materia prima, mano de obra, lo que sea alquiler, lo que sea luz, gas, ¿sí? Todo eso va a estar incorporado dentro de los costos. Y si yo hago envío a domicilio, ¿sí? Ese envío también voy a tener que incorporarlo dentro de los costos, ¿sí? Para después estimar el precio. Pero si en ese envío a domicilio yo voy, lo hago con mi auto y pinché la goma del auto y tuve que cambiar la cubierta del auto, ¿sí? Tuve que hacerlo, tuve que gastar plata para poder llevar ese producto a mi cliente. Fue un gasto necesario para seguir trabajando, pero ese gasto no lo voy a incluir dentro del costo de los productos, ¿sí? Es un gasto. No forma parte del costo de los productos. No se recupera después. Por otro lado, el tercer concepto, que es distinto, es la inversión, ¿sí? La inversión también es un esfuerzo monetario, pero la finalidad de la inversión es la de adquirir materiales, ¿sí? O equipamientos, herramientas, maquinarias, y que cuentan con una determinada utilidad y una vida útil, por supuesto, y que se espera recuperar en un periodo determinado. ¿Qué significa esto? Tampoco van a formar parte del costo de nuestro producto, ¿sí? Es una inversión. Yo estoy desembolsando dinero hoy, haciendo un esfuerzo monetario para recuperar en un plazo determinado, ¿sí? Esa inversión me va a permitir a mí producir más, producir mejor, mejor calidad, ¿sí? Y lo espero recuperar en un periodo de tiempo. Y el cuarto concepto, el que estuvimos viendo recién, que habla del precio, que es el valor monetario que se le asigna a un producto a la hora de ser ofrecido, ¿sí? Para venderlo o para prestar el servicio. Tenemos una incógnita. Quiero que me ayuden a responderlo. Yo lo voy a leer, el primer cuadro. Si logran ver el mouse acá. Tenemos dos conceptos distintos. Uno dice, se asocian a la fabricación del producto, forman parte del valor del producto, se incorporan al activo junto con los productos terminados. ¿De qué concepto de los que estuvimos viendo recién nos estamos refiriendo acá en este caso? ¿Qué creen ustedes? De costos. De costos. De costos, exactamente. Y si yo digo que se asocian a la comercialización o a la administración, no forman parte del valor del producto,
se registran como pérdida en la cuenta de resultados. ¿De qué estoy hablando? ¿De De gastos. gastos, costos o inversión? De gastos. De gastos, exactamente, perfecto. Vamos bien, nos estamos entendiendo, seguimos. Vamos a hacer un pequeño caso práctico ahora, ¿sí? Todos logran ver bien, ¿no es cierto? En el cuadro este. Sí. Bueno, yo les voy a ir interiorizando. Ana es una emprendedora que hace mermeladas en su casa, ¿sí? Después de la pandemia, empezó a trabajar en su casa, se dio cuenta de que sabía hacer mermeladas, empezó a probar, le empezó a gustar a la gente, y puso su emprendimiento de fabricación de mermeladas. Ana hace mermeladas de frutilla, mermeladas de ananá y mermeladas de naranja, ¿sí? Y como empezó a trabajar, empezó a vender, Ana dijo, bueno, quiero ver si estoy ganando, si estoy perdiendo, si estoy trabajando bien, si estoy cambiando la plata nada más. Seguro a muchos de ustedes les pasa que tienen la sensación de que están cambiando la plata nada más, en muchas oportunidades. Entonces Ana agarró y empezó a anotar todas las erogaciones que tuvo durante el mes. Entre esas erogaciones anotó sueldos, ¿sí? Porque Ana empezó a crecer y tuvo que contratar un ayudante que le ayude a cocinar, a envasar, a etiquetar, ¿sí? Contrató un ayudante. Entonces le paga un sueldo estos son números simbólicos, de 13.500 pesos. Ana tuvo que comprar frutillas para poder producir, tuvo que pagar el alquiler del lugarcito donde está trabajando, de la cocina que tuvo que habilitar, ¿sí? Compró ananá, paga una publicidad en el Facebook, porque publica sus productos en el Facebook, entonces paga una publicidad en el Facebook, pagó 1.000 pesos de publicidad para dar a conocer sus productos, compró ollas por 3.000 pesos, compró naranjas por 400 pesos, se compró una cocina también para poder trabajar, que le salió 5.000 pesos, pagó la factura del agua de 500 pesos, compró azúcar, compró una heladera, pagó la luz, pagó su monotributo, compró algunos frascos, ¿sí? Por 1.500 pesos, pagó el gas, ¿sí? Y tiene Ana una persona que vende, ¿sí? Que vende sus productos. Ella vende a través de las redes, vende ella, pero también tiene un vendedor, alguien que le vende, entonces le paga una pequeña comisión por las ventas que realiza, ¿sí? Y esa comisión ascendió a 3.000 pesos. Ana tiene una caja de ahorro para poder cobrar con tarjeta de débito, de crédito, para hacer transferencias, ¿sí? Para poder comprar los frascos, por ejemplo, tienen que hacerlo con transferencias. Entonces eso le genera gastos bancarios, ¿sí? Esos gastos bancarios ascienden a la suma de 250 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Estos son todos los números que Ana hizo al finalizar el mes para ver cuántos gastos tenía. En el ejercicio de ahora, lo que tenemos que hacer es, de este cuadrito, que se lo voy a dejar acá para que ustedes vean, quiero que me vayan diciendo cuáles son los costos de producción de Ana, ¿sí? De ese cuadrito tenemos que diferenciar entre costos fijos y costos variables, ¿sí? Y sumarlos, hacer la sumatoria. ¿Está? Les voy a dejar este cuadrito así, acá, y ustedes quiero que vayan anotando y me vayan diciendo después, ¿sí? De todos estos, ¿cuáles son los costos fijos y costos variables de Ana? Y el costo total, ¿sí? ¿Se acuerdan que el costo total es la sumatoria de costo fijo más costo variable, ¿sí? En este cuadrito tenemos costos fijos y costos variables. Lo que ustedes tienen que hacer es sumar y decirme a qué resultados llegaron. Después yo les voy a mostrar los resultados y vamos a ver quién se acercó. Si hablamos de sueldo, ¿qué es el sueldo? ¿Sí? De ese ayudante. En este caso sería la mano de obra. ¿Es un costo? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Es un ¿Qué costo opinan? fijo. Un costo. Es un costo. Es un costo. Alguien dijo costo fijo. Muy bien. Es un costo fijo. ¿Por qué?
Porque si yo no trabajo, igual tengo que pagarle a esa persona. Si yo no vendí, es culpa mía, digamos, no de mi empleado. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un costo fijo. Sí o sí, tengo que pagarle todos los meses. Por más que los sueldos aumenten o disminuyan, o lo que sea, sigue siendo un costo fijo. ¿Sí? La frutilla, en este caso, ¿qué es la frutilla? Es un insumo, ¿sí? Es parte de la materia prima que necesita Ana para producir. Entonces, ¿qué es? ¿Un gasto, una inversión o un costo? Costo variable. Es un costo. Variable. Es un costo, y es un costo variable, ¿sí? Si yo no produzco, si yo no hago mermeladas, no necesito comprar frutillas, ¿sí? Entonces es un costo variable. Cuando yo más produzco, más frutillas voy a tener que comprar. Y en el caso del alquiler, Un costo fijo. similar al caso del sueldo, ¿no es cierto? Es un costo que sí o sí tengo que afrontarlo, es un costo fijo. Si vemos el caso de la ananá, es lo mismo que la frutilla, ¿sí? Es un insumo necesario para poder producir. Entonces va a ser un costo que va a variar de acuerdo a las cantidades y al volumen de producción. Entonces es un costo variable. Y acá tengo un concepto que por ahí nos podemos confundir, la publicidad. ¿Sí? Dijimos que Ana hacía una publicidad en el Facebook, ¿sí? Para posicionar su producto, para que le vean más, ¿sí? Y eventualmente realizar algunas ventas. Esta publicidad, ¿qué es para ustedes? ¿Un Un costo? gasto. ¿Un gasto? ¿Una inversión? Una inversión. ¿Costo fijo? ¿Un costo variable? Inversión. Acá tenemos algunas opiniones encontradas y es normal, siempre se da. Y le voy a explicar. La publicidad, en este caso puntual, ¿sí? No es un costo, ¿sí? No la necesito para producir. No es necesario para poner mi producto en condiciones de ser vendido o mi servicio, ¿sí? No es una inversión, ¿sí? No es una inversión en maquinaria, en equipamiento que va a tener una vida útil determinada, ¿sí? Que me va a ayudar a producir y que con las ganancias que me va a ayudar a producir yo lo voy a recuperar en un tiempo, ¿sí? En este caso puntual, la publicidad es un gasto, ¿sí? Porque no va a formar parte del proceso productivo. Termina siendo un costo comercial. ¿Sí? ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Suma al negocio? Sí, por supuesto que suma. ¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Sí? Pero no es fundamental para que Ana produzca sus mermeladas. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que lo que hace Ana es producir mermeladas en un localcito que alquila. ¿Sí? Entonces, la publicidad no es necesaria. Ella puede producir, seguir produciendo, puede seguir vendiendo sin hacer la publicidad. Entonces, en este caso, la publicidad es un gasto. ¿Sí? El siguiente concepto son las ollas. Las ollas que Ana compró, ¿qué son? ¿Gastos? Es una inversión. Inversión. Es una inversión necesaria para que Ana pueda producir, va a tener una vida útil determinada, ¿sí? Y al cabo de un periodo de tiempo lo va a recuperar, ¿sí? Y va a poder, con las ganancias, va a poder volver a invertir. La naranja, el mismo caso que la ananá y que la frutilla. La cocina, lo mismo que la olla, ¿sí? Sí. Es un bien que va a adquirir Ana, entonces también es una inversión. Acá tenemos el agua, ¿sí? El agua también suele producir algunas opiniones encontradas. ¿Por qué? Definitivamente el agua es un costo, ¿sí? No es un gasto ni tampoco es una inversión. Es un costo. Ahora, ¿es un costo variable o es un costo fijo? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Variable o fijo? Un costo fijo variable. ¿Eh? Bueno, Es un Fijo. costo ahí fijo las chicas variable opinan porque que puede ser de las dos formas. Cristina, Sí. las chicas, ¿de dónde son? Alem, De Alem. Las chicas de Alem dicen que puede ser variable o puede ser fijo. Le voy a dar dos ejemplos distintos. Si yo tengo
por ejemplo, mi emprendimiento es un estudio, ¿sí? Un estudio jurídico. Ese es mi emprendimiento. Obviamente, necesito el agua, ¿no es cierto? Pero en ese caso, el agua no va a ser una materia prima para el desarrollo de mi negocio, ¿sí? Va a ser un costo que lo voy a tener que pagar todos los meses, trabaje o no trabaje, tengo que pagar la factura del agua, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a ser un costo, Fijo. ¿cómo? Fijo, ¿sí? Si yo no me voy a trabajar 2 semanas porque me fui de vacaciones, cuando vuelva, igual tengo que pagar la factura del agua, ¿sí? Entonces va a ser un costo fijo. Ahora, si mi negocio es un lavadero de autos, ¿no? ¿Necesito o no necesito agua? Necesito. Sí. ¿Es Ahí sería fundamental el agua? variable. Es fundamental. Exactamente. Forma parte de mi materia prima. Entonces, inmediatamente el agua se convierte en un costo variable. Obviamente, si yo lavo un auto, un coche, voy a gastar determinada cantidad de agua. Y si tengo 100 autos en el mes, seguramente la factura de agua tendrá otro valor mucho mayor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la naturaleza del emprendimiento, del negocio, ¿sí? Fíjense cómo puede ser costo fijo o costo variable. Ahora volvamos a nuestro ejemplo, al ejemplo de Ana. Ana lo que hace son mermeladas, ¿sí? Acá podemos tomar el agua como costo fijo o como costo variable, ¿sí? Ana utiliza agua, seguramente utiliza agua, pero no utiliza en grandes cantidades, por ahí para lavar un poco, ¿sí? No creo que sea un costo que interfiera mucho en el resultado final, igual tiene que pagarlo. Entonces podemos tomarlo como un costo fijo en este caso, ¿sí? Eso ya es un poco criterio de cada uno, pero en este caso vamos a tomarlo como un costo fijo. Lo siguiente, bueno, acá se repite, agua, otra vez, es un error de impresión. Después tenemos azúcar, que es una materia prima, ¿sí? Al igual que la ananá, la frutilla. Después, una heladera, le damos el mismo tratamiento que a la cocina, que a las ollas, ¿sí? Entonces es una inversión. Después tenemos luz. Pasa lo mismo que con el agua, la luz, ¿sí? Para Ana va a ser un costo fijo, ¿sí? Si yo tuviera de repente una carpintería y tengo todas máquinas que son trifásicas, de alto consumo energético, ¿sí? Seguramente la luz va a formar parte de un costo variable. Pero Ana necesita 2 o 3 focos nada más para poder producir sus mermeladas, entonces no va a variar mucho si produce o no produce, igual va a tener que pagar por lo menos la tarifa mínima de luz. Entonces, en este caso, la luz va a ser, igual que el agua, parte de los costos fijos de Ana. Después tenemos impuestos. ¿Cómo consideramos los impuestos? Fijo. En este caso, sí, son fijos, se pagan, pero podemos considerarlos también como gastos, ¿sí? No necesarios para producir el bien o el servicio. No van a formar parte del proceso productivo. Si bien son fijos, ¿sí? Pero vamos a considerar como gastos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No van a formar parte del proceso, ¿sí? De producción. Después tenemos los envases. Los envases son costos variables, ¿sí? Son costos variables, igual que los insumos, ¿sí? Si yo hago 1000 kilos de mermelada, seguramente voy a tener 2000 envases de 500 gramos, ¿sí? Si yo hago solamente, si hago menos, si hago 50 kilos de mermelada, voy a usar mucho menos envases, ¿sí? Entonces es un costo variable. Igual que muchos de ustedes utilizan bolsitas, ¿sí? Las bolsitas, a la hora de vender el producto, forman parte del costo, ¿sí? Va a ser un costo variable. Si yo vendo mucho producto, voy a gastar mucho en bolsitas. Si vendo poco, voy a gastar poco en bolsitas. Es parte del packaging del producto, ¿sí? Aquello que contiene el producto. Y acá tenemos otro ejemplo, que es el caso del gas, ¿sí? El gas, volvemos a lo mismo que el agua y que la luz. El gas, si yo tengo un estudio jurídico y tengo una cocinita, ¿sí? El gas no va a ser un
un insumo para realizar o producir mi servicio, ¿sí? Pero si yo me dedico a hacer mermeladas, necesariamente, cuando más produzco, más gas voy a necesitar, ¿sí? O si tengo una panadería, por ejemplo. Entonces, el gas va a formar parte del costo variable en mi producto. ¿Y qué opinan del vendedor? ¿Qué es el vendedor? Un costo fijo, un costo variable, un gasto, una inversión. ¿Qué creen ustedes? Fijo, creo yo. Un Fijo. gasto. Un gasto. ¿Qué más? A ver. Un costo Costo variable. variable. El vendedor termina siendo, en este caso, un gasto, ¿sí? Ana no necesita del vendedor para poder producir, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho que el vendedor va por comisiones y le ayuda a Ana con las ventas, ¿sí? Pero no es indispensable el vendedor. Es, por supuesto, para llegar a más mercado, para poder llegar más lejos, para poder, obviamente, tener mejores resultados, vender más, ¿sí? Pero no es indispensable. Termina siendo un gasto comercial, un gasto de comercialización. No va a ser parte de los costos de elaboración de mi producto o de servicio de algo. ¿Está? Y por último, los gastos bancarios, ya el propio nombre lo indica, es un gasto, ¿no? Tampoco es necesario para la producción. ¿Estamos hasta ahí? A ver, si hicieron los números, si hicieron las cuentas, les debería dar el siguiente resultado. A ver un poquitito. Si puedo avanzar con mi filmito. Ahí está. Este es el resultado. Acá me pasaron recién. Algunos estuvieron cerca. ¿Coinciden? Identificamos por un lado los costos. Dijimos que los costos son sueldos, frutilla, alquiler, ananá, naranja, agua, azúcar, luz, envases y gas. Dentro de todo este cuadro, que nos dio 25.550, ¿sí? Ahora lo dividimos entre costos fijos y costos variables. Dijimos que fijos son los sueldos, el alquiler, la luz y el agua, ¿sí? Y costos variables, tenemos la frutilla, el ananá, la naranja, el azúcar, los envases y el gas. ¿Estamos de acuerdo? De Sí, todas maneras, nosotros les vamos a enviar esta filmina para que después puedan, si quieren volver a practicar o volverlo a ver más detalladamente y más tranquilos, lo pueden hacer, ¿sí? Pasamos a lo siguiente. Ya llevamos 1 hora. Bueno, entonces en base a esos números, ¿sí? Ana calculó el costo total de su producto, ¿sí? En base a esos números, el costo total de Ana le dio 25.550, ¿sí? ¿Cómo obtuvo ese valor? Sumando los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos dieron 21.000 pesos y los costos variables dieron 4.550 pesos, ¿sí? La sumatoria de los dos nos da el costo total de 25.550. ¿Estamos? Seguimos. Tengo una consulta, profe. ¿Se Sí, escucha? se El escucha perfecto. ¿El Ajá. envase no era un costo variable? ¿Sí? El envase es un costo variable. Si vemos acá en este cuadro, Sí, están porque entre los está, costos variables, ¿sí? pero en Frutilla, costos también está. ananá. ¿Cómo? En costos también está. Claro, a ver. Acá están todos los costos mezclados. Todos los que son los Ah, costos mezclados están acá. Y acá, en este cuadro más chiquito, lo discriminamos en costos claro, los fijos. fijos y Y en los este variables. cuadro Bien. más grande están costos variables. Los costos fijos son sueldos, alquiler, luz y agua, ¿sí? Y los costos variables son Ah, sí me frutilla, confundí, era el ananá. total, claro. Ah, ¿estamos? Sí, sí. Perfecto. Seguimos entonces.
Bien. Seguimos. Bueno. Ahora con esos números, yo quiero calcular el costo unitario del producto. Es decir, ¿cuánto le sale a Ana fabricar un frasco de mermelada? ¿Sí? Supongamos que Ana, con todos esos costos, logró hacer 600 frascos. ¿Sí? Ana ahora debe calcular el costo unitario de su producto, teniendo en cuenta que proyecta producir 600 frascos de mermelada. ¿Sí? Mermelada dulce, Ana. Lo que quiero que ustedes hagan es el cálculo de ese costo unitario. ¿Cómo se hace el cálculo del costo unitario? Dividiendo el costo total por la cantidad producida. ¿Sí? Dijimos que Ana hizo 600 frascos y le llevó todos esos costos que vimos. A ver si alguien hace un número rapidito. ¿Cuánto les da? ¿Cuál es el costo unitario, ¿sí?, de fabricar una mermelada? 42,60. 60 para redondear. Para redondear. A ver si lo 40, tengo en algún lado. casi 43 pesos. Casi 43 pesos. Perfecto. ¿Estamos? ¿Conseguimos el resto? Bueno, seguimos. Ahora, bueno, esto ya lo hicimos. Recién entre todos teníamos que identificar cuáles son los gastos y las inversiones. ¿Sí? ¿Cuáles eran gastos acá? Dijimos la publicidad. ¿Qué más? Los impuestos. Vendedor, El vendedor. El vendedor gastos bancarios. Y los gastos bancarios. ¿Sí? Exactamente. ¿Y las inversiones? Serían, miramos, Olla, cocina, las ollas, la cocina La heladera. y la heladera. Hasta ahí. ¿Sí? Acá me parece que me faltó un cuadro donde veíamos todo separado, pero bueno. Me parece que quedó bastante clara esta parte. Ahora vamos a hablar de otro concepto, ya para pasar a otro momento, ¿sí? Vamos a hablar de otro concepto que es el punto de equilibrio. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar del punto de equilibrio? Que levante la mano nomás, que me diga sí o no, que me haga sí, ok, ¿no? Si alguien... No. ¿Nunca? Bueno. Les voy a contar de qué sirve y la importancia del punto de equilibrio. Tiene una fórmula, tiene una forma de calcularse, que eso no es importante que se acuerden, eso lo pueden googlear, buscar en internet y enseguida aparece. Pero sí es muy importante entender que existe esta herramienta y para qué sirve. ¿Sí? El punto de equilibrio, como dice acá, está dado por el nivel de producción o cantidad de servicios prestados, ¿sí?, en donde los ingresos obtenidos son igual al total de los costos. ¿Sí? La cantidad de productos que yo hago, ¿sí?, en donde lo que obtengo por las ventas, los ingresos, se igualan a todos los costos que tuve que incurrir para poder fabricar ese servicio. ¿Sí? El punto donde los ingresos se igualan a los costos. Esto me va a ayudar para poder definir cuánto tengo que vender, cuántos productos tengo que vender para cubrir los costos, ¿sí? ¿Cuántos ingresos tengo que generar con las ventas para cubrir los costos? En el caso de Ana, ¿cuántas mermeladas tiene que vender a Ana para cubrir esos 25.550, si no me equivoco, de costos? ¿Sí? A ver, un segundito, que me estoy quedando sin batería. Me aguardan un minutito. Va a ser muy gracioso si nos quedamos a la mitad de la charla. Corta de repente. Algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos. Ahora sí. Seguimos. Entonces le decía, ¿para qué sirve? Para que Ana sepa cuántas mermeladas tiene que vender
para cubrir el costo de esto, 25.550 pesos. ¿Sí? Acá lo dice. Sirve para saber cuál es la cantidad mínima de productos o de servicios a producir y vender para recuperar lo invertido en el proceso productivo, ¿sí? Para recuperar los costos, ¿sí? Ahora le pregunto, en ese punto, ¿de cuánto sería la ganancia? ¿Alguien sabe? En el punto de equilibrio, ¿de cuánto sería la ganancia? De cero. La ganancia es cero en ese punto, ¿sí? Porque en ese punto se igualan los costos y los ingresos. Si yo resto de lo que ingresó, le resto los costos, me va a dar cero. ¿Está claro? Por eso se llama punto de equilibrio. No se pierde. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Vamos a utilizar unas pequeñas fórmulas para poder calcular el punto de equilibrio. Para poder calcularlo necesitamos información, 3 datos importantes. ¿Cuáles son esos datos? Los costos fijos, que ya lo teníamos, ¿sí? En el caso de Ana, ya lo teníamos. El precio de venta y el costo variable unitario. Hoy habíamos calculado cuál era el costo variable unitario y la importancia. Bueno, para esto, para poder calcular el punto de equilibrio, ¿sí? Yo tengo que saber cuáles son los costos fijos, cuál es el costo variable unitario y cuál es el precio de venta. El costo fijo total, ¿sí? Dijimos, era la sumatoria de los costos fijos del periodo, ¿sí? Yo sumo todos los costos fijos del periodo. Eran gas, no, era agua, luz, el sueldo, ¿sí? Y alguna otra cosita más. Y es el costo fijo total del mes. Después tenemos el costo variable unitario. ¿Cómo se calcula el costo variable unitario? Dividiendo el costo variable total, ¿sí? En el caso de Ana, la frutilla, más el ananá, más la naranja, más los envases, ¿sí? Más todos los costos variables, dividiendo las 600 unidades, ¿sí? Las 600 mermeladas que ella sacó. Ahí voy a obtener el costo variable unitario. Y después necesito el precio de venta. El precio de venta se calcula el costo más un margen de ganancia. Y se aplica esta formulita que ustedes ven acá, ¿sí? ¿Qué significa esta fórmula? Costo fijo total, ¿sí? Que es esto, dividido la diferencia entre precio de venta y el costo variable unitario, ¿sí? Esta es una fórmula que está en todas partes. Si ustedes googlean y buscan punto de equilibrio, les va a aparecer esta fórmula, ¿sí? No es necesario que se acuerden de memoria esto. Pero sí es importante que entiendan para qué sirve y lo vamos a utilizar ahora. Profesor, ¿y qué hay de las Vamos a horas hacer... hombre? ¿Cómo? ¿Qué hay del ¿Cómo? trabajo ¿Qué de pregunta? Ana? ¿Qué hay del trabajo de Ana, de su labor, de su mano de obra, que ella estuvo en su cocina toda la mañana? ¿Cómo Muy calcula la hora? bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién me está preguntando eso? Marisa Argüello, Marisa, acá está Marisa, sí, ahí te veo. ¿De dónde sos, Marisa? de Capioí. De Capioí. Bueno, más tarde íbamos a llegar a eso, más tarde. Pero bueno, está bien que lo hayas traído ahora a colación. Es súper importante porque es un error en que solemos incurrir los emprendedores. No incluimos nuestra mano de obra en el costo de los productos, ¿sí? La mano de obra tiene que estar incluida dentro de los costos del producto, dentro de los costos fijos del producto. Así como nosotros incorporamos, así como Ana incorporó el sueldo de su ayudante, ¿sí? Ahí también tiene que estar incorporado el sueldo de ella, ¿sí? En la sumatoria de los costos, ¿sí? Donde dijimos el agua, la luz, el alquiler, el pago del ayudante, tiene que estar la mano de obra de Ana. ¿Por qué? Porque con ese
valor vamos a llegar al costo total del producto, y a ese costo total le vamos a agregar un margen, ¿sí? Y ahí vamos a obtener el precio del producto. Ahora, la mano de obra, ¿sí?, de Ana, en este caso, no tiene que estar en ese margen. Ese es el margen de ganancia de Ana. De ahí, de ese margen, ¿sí?, de ganancia, Ana saca para invertir, para comprar nuevas ollas, para sacar un crédito, ¿sí?, o para irse de vacaciones si quiere. Pero el sueldo de Ana está incluido dentro de los costos. ¿Me expliqué, Marisa, más o menos? Entiendo que sería un costo fijo entonces la mano de obra de Ana. De Ana forma parte de los costos, ¿sí? Ahora cuando hablemos un poquito más del precio, de nuevo, vamos a ver eso del margen que les digo, ¿sí? Pero tiene que estar dentro de los costos del producto, sí o sí tiene que estar incorporado. Pero eso es un defecto que tenemos muchos emprendedores, que no incorporamos nuestra mano de obra en el costo del producto, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Ahora quiero que hagamos otro pequeño ejercicio, les voy a dar 5 minutos, para ver, para que ustedes calculen. El costo fijo total ya lo teníamos, ¿sí? Recién lo calculamos. Dijimos 25.550 pesos. El costo variable total también lo teníamos, ¿sí? En uno de los cuadritos. ¿Alguien lo llevó a anotar? Vamos a volver para atrás. Tuc, tuc, tuc. Acá está el costo. Costo fijo total, acá está, 21.000. ¿Sí? Esto si quieren ir anotando. Costo variable, 4.550. ¿Sí? Costo total, 25.550. ¿Estamos? Bueno, vamos a lo que tenemos que hacer ahora. Ahora, bueno, el costo fijo total está. Costo variable total está. Costo total también ya lo tenemos calculado, ¿sí? Estos tres primeros ya están. Las unidades producidas, ¿cuánto dijimos que eran? 600. ¿Sí? Perfecto. El costo variable unitario, ¿alguien calculó? No, calculamos hoy el costo variable, el costo unitario. Pero ahora lo que quiero que calculen es el costo variable unitario. ¿Cómo se calcula el costo variable unitario? Dividiendo el costo variable por las unidades producidas. El costo variable por 600. ¿Sí? ¿Puede ser que sea 7,58? ¿Cómo obtuviste el 7,58? ¿Dividiendo cuánto? 600 era lo producido, ¿puede ser? Sí, 600. Sí. Vamos de vuelta a nuestro cuadrito. Tenemos que dividir 4.550 dividido 600. ¿Sí? Nos va a dar el costo variable unitario. Bueno. El costo unitario total ya lo habíamos calculado. Lo calculó una compañera, dijo que eran 7,58, 40 7,60. Eso. Perfecto. Es el costo variable unitario. El precio se obtiene sumándole el 30% al costo, ¿sí? Acá, miren. Precio de venta se obtiene del costo unitario, ¿sí? Los 42 con algo que le dio recién, más el margen de ganancia. Acá nos dice que el margen de ganancia es un 30%. ¿Se entiende? A las chicas de Alem, ¿cuánto les dio el costo unitario? Cristina. ¿Estás con el micrófono? Ahí está. 42,58. 42,58. Era el Bueno, fijo a total. eso le suman, claro, bueno, ahora tenemos que calcular el precio. Entonces, a ese valor se le suma el 30%. Y le va a dar el precio.
¿El 30% de qué se le suma? Del costo. Margen del 30%. ¿Sí? Una forma de calcularlo es multiplicarlo por 1,30 o calcular el 30% y sumar. Queda 50, ¿vieron? 55 con 35. Bueno, vamos a ver. A ver, parece que en algo le erramos. Bueno, punto de equilibrio, acá estamos. Precio de venta, lo calculamos así. El costo unitario total dividido las unidades producidas me daba 45,58. El margen del 30%, ¿sí? Me da un precio de venta de 63,87. Aplico la fórmula, ¿sí? 21.000 dividido, resuelvo primero lo del paréntesis, 63,87 menos 7,58, ¿sí? Eso es lo que divido, 21.000 dividido la diferencia, y me da 373. ¿Quién se anima a explicarme qué son estos 373? ¿Qué significa 373? Yo, los chicos de Capioví. Ese es el punto de equilibrio de Ana. El punto de equilibrio de Ana. ¿Y qué significa 373? Es lo que Ana debe producir para poder cubrir los gastos que ella tuvo en el proceso de sacar su producto. Exactamente. Ana tiene que producir 373 frascos para cubrir los costos, ¿sí? Para cubrir sus costos. ¿Qué significa? Que si Ana produce 372 frascos, está perdiendo plata, ¿sí? Y si produce 374 frascos, está ganando el valor de un frasco entero, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, Ana tiene que producir al menos 373 frascos por mes para cubrir sus costos, para salir empatada. Y bien, acá está, porque es tan importante incluir la mano de obra de Ana dentro de los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Ana vende 300, produce y vende, por supuesto, 373 frascos, Ana cubre todos los costos y su sueldo, su mano de obra. Quizás no le va a quedar un margen para invertir en publicidad, para gastar en publicidad, para tener un vendedor o para comprar una cocina nueva o para sacar un crédito, ¿sí? Pero por lo menos le alcanza para cubrir los costos y seguir produciendo. Con esto Ana paga el alquiler, paga la materia prima, paga a su ayudante, se paga su propio sueldo, ¿sí? Todos los insumos que necesita y demás. Con esto el negocio puede seguir funcionando. No sé si vamos a poder pagar los impuestos, no sé si vamos a poder pagar los gastos bancarios, si vamos a poder pagar otras cosas. Pero vamos a poder seguir trabajando. Pero en teoría ella tendría que salir ganando si iba a producir 600 frascos. Entonces eso sería lo que ella necesita para cubrir, el resto sería ganancia. Exactamente. Ana tuvo un buen resultado, porque Ana hizo 600 frascos. Todos esos costos que ella tuvo fueron para hacer 600 frascos y logró hacer 600 frascos, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta este número para que Ana sepa cuándo está en equilibrio, cuál es la cantidad mínima que tiene que producir y vender. ¿Estamos? Bueno. Pasamos al siguiente tema, que es el de flujos de fondo. Me parece que lo de precio no vamos a llegar a verlo hoy. En realidad podemos estar horas y horas hablando de costos, pero realmente es muy extenso y es muy agotador hacerlo de una sola vez. Así que hoy nos concentramos en estos conceptos que son por ahí lo más básicos, los más importantes para que ustedes tengan en cuenta y para poder hacer números después en su negocio, en su emprendimiento, ¿sí? Bueno, un flujo de fondo
el flujo de fondo, ¿sí? Nos sirve a nosotros para poder planificar, nos sirve a nosotros para poder armar un proyecto, para poder presentar un proyecto, ¿sí? Si ustedes quieren sacar un crédito, si ustedes quieren acceder a un subsidio, ¿sí? Si quieren acceder al fondo de crédito o alguna a otra entidad financiera, le van a pedir un flujo de fondo, ¿sí? ¿Qué es un flujo de fondo? El flujo de fondo es una estimación, ¿sí? Es lo que ustedes creen que va a suceder, ¿sí? Respecto al efectivo que esperan que ingrese, ¿sí? Y el efectivo que saldrá, o sea, lo que va a ingresar por las ventas, es una estimación de lo que va a ingresar por las ventas, ¿sí? Y de lo que va a salir en concepto de costos y gastos en un periodo determinado, ¿sí? De acuerdo a los volúmenes de ventas proyectados y a los costos asociados a ese volumen de ventas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes estiman producir y vender 600 frascos, ¿sí? Si Ana estima producir y vender 600 frascos, ¿sí? ¿Cuánto le van a significar a Ana esos 600 frascos? ¿Cuánto le va a significar de ingresos de esos 600 frascos? ¿Y cuánto le va a significar de costos de esos 600 frascos en el mes en cuestión? ¿Sí? Y se hace una proyección de distintos meses, ¿sí? De 5 meses, 6 meses, 10 meses, incluso hasta 5 años, ¿sí? Podemos hacer una proyección, un flujo de fondo por año. Y eso me va a permitir determinar cuánto me queda a mí de ganancia en cada periodo, ya sea en el mes o en el año, ¿sí? Vamos a ver un pequeño... ¿Qué necesito yo antes? ¿Qué necesito para confeccionar un flujo de fondo? Necesito saber las ventas, ¿sí? Estimar en unidades, en cantidad y en pesos, ¿sí? El volumen de ventas que voy a tener para el periodo proyectado. ¿Cuáles van a ser los costos y los gastos asociados a esos volúmenes de venta proyectados, ya sean fijos o variables? Las inversiones, la inversión inicial con las inversiones que proyecto realizar a lo largo del ejercicio. Y también los impuestos, los mensuales, los anuales, los fijos y los variables para esa cantidad de productos, ¿sí? Esa es la información que yo necesito. Las ventas, los costos y gastos, las inversiones y los impuestos. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Vemos cómo se confecciona un flujo de fondo. Este es un ejemplo del flujo de fondo de Ana, ¿sí? Es una proyección de 6 meses. Empieza con el mes 0, el mes 1, el mes 2, el mes 3, 4, 5 y 6. Yo tengo que saber la cantidad de productos que voy a vender, que eran 600, y tengo que saber el precio de venta, que lo habíamos estimado en 57,30. Acá está. ¿Sí? Ana, les muestro cómo se confecciona nada. el flujo de fondo. ¿Perdón? ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? Bueno. Les muestro cómo se confecciona el flujo A mí se de me fondo. cortó todo y no entendí. ¿En qué parte te quedaste? Lo primero que explicaste en los meses 01 y ahí que decía 57,3, Ah, bueno. que no llegué a escuchar. Ah, no, me preocupé. Pensé que se te cortó cuando estábamos hablando de costo variable y costo fijo. Está bien, no tengo que volver No, tan no, atrás. no. Está bien. Bueno, vamos, empiezo de vuelta acá con el flujo de fondo. Este es un ejemplo del flujo de fondo de Ana, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se confecciona. Le decía que tengo que tener información de los gastos, las inversiones, las cantidades de venta, ¿sí? Acá son 600, y el precio de venta, ¿sí? Que son 57,30. Y lo que voy a hacer es una proyección en meses. En este caso, hicimos una proyección hasta 6 meses de lo que Ana va a vender en 6 meses. Y todos los gastos que van a incurrir
en que va a incurrir para lograr esas ventas a lo largo de 6 meses. ¿Sí? Entonces son estas columnas que ven acá, mes 0, mes 1, mes 2. Epa. Lo que voy a poner son, en principio, los ingresos, ¿sí? Los ingresos que son producto de las ventas, y a esos ingresos le voy a ir restando todos los gastos y costos que tuve, ¿sí? Que están discriminados acá. Costo de producción, costos administrativos, costos comerciales, ¿sí? Y voy a tener un total de ingresos y un total de egresos, ¿sí? Un total de salidas. Entonces, a todos estos ingresos, yo le voy a restar los egresos que tuve y voy a obtener el resultado del mes. ¿Estamos hasta ahí? Vamos por parte despacito. En el mes 1, Ana, antes de iniciar su negocio, Ana hizo las inversiones, ¿sí? Primero compró las ollas, la cocina, la heladera, porque si no, ¿cómo iba a producir? ¿Sí? Entonces, eso se pone en el mes 0. Antes de empezar a trabajar, Ana hizo esas inversiones. Si Ana, a lo largo de los meses, realiza otras inversiones, también las voy poniendo, ¿sí? Pero en un principio tuvo que hacer una inversión inicial, ¿sí? Acá vemos, equipamiento, 14.000 pesos. Esas son las inversiones que hizo Ana. Obviamente, para hacer esa inversión, tuvo que tener fondos al inicio de su ejercicio. De algún lado tuvo que salir esa plata, ya sea un préstamo, ya sean los ahorros propios, o un aporte que alguien hizo, ¿sí? Entonces ella necesitó empezar su negocio con 14.000 pesos y lo gastó inmediatamente comprando las ollas, las cocinas y la heladera. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, inicia con 14.000 pesos, gasta los 14.000 pesos. Ahí vamos al mes 1, ¿sí? En el mes 1, Ana vendió 600 frascos a 57 pesos, ¿sí? Eso le dio un importe de ventas de 34.000 pesos. 34.380 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Se me perdió el mouse. ¿Dónde está? Acá está. 34.380 pesos. Eso es el total de ingresos que tuvo Ana. Después tuvo materia prima, 1.150, que era la ananá, la naranja, el azúcar, ¿sí? Insumos, los otros insumos le dan 1.500 pesos. Después gastó 900 pesos de gas. Después pagó 13.500 pesos de sueldos. Ahí falta lo que nos comentaba Marisa, la compañera, que habría que incorporar la mano de obra de Ana, ¿sí? Bueno, pagó el alquiler, 6.200 pesos, agua, luz. Después tuvo los costos comerciales, que eran el vendedor, la publicidad en el Facebook. Tuvo otros gastos, que son los gastos bancarios, los impuestos, ¿sí? Y eso le dio a Ana un total de 31.000 pesos, ¿sí? Si nosotros restamos los 34.000 pesos menos los 31.000 pesos de gastos y costos que tuvo Ana, el resultado fue de 3.380 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ganancia de Ana en el mes 1 fue de 3.380 pesos. Para el mes 2, Ana ya arranca el mes con 3.380 pesos al inicio, ¿sí? Ya arranca con eso. Y vende un poquito más, le fue un poquito mejor. Ana proyecta que le vaya un poquito mejor. Acá nosotros proyectamos una tasa de crecimiento del 3%, por eso pusimos acá 1,03. Ana, en lugar de vender 600 frascos, ya vende un poquito más, o los vende un poquito más caro. Eso es lo que proyecta ella. Entonces proyecta vender 35.000 pesos. En el mes 1 vendió 34, en el mes 2 vendió 35.000 pesos. Obviamente, así como incrementan las ventas, también incrementan los costos. Tuve que comprar seguramente más naranjas, más frutillas, más frascos, ¿sí?
Siguió pagando lo mismo de sueldo, de alquiler, pero los otros costos sí se incrementaron. Entonces vemos que al segundo mes, el resultado final de Ana fueron 7.467 pesos. ¿Sí? Ese es el saldo acumulado de Ana. Para el mes 3, Ana arranca el saldo al inicio con esa ganancia, 7.467. Otra vez lo mismo, las ventas menos todos los egresos, ¿sí? Le da a Ana un resultado de 12.000 pesos. Y así sucesivamente podemos hacer esta proyección mensual o anualmente. Esto es un flujo de fondo, ¿sí? En un cuadro, es un cuadro donde se exponen los ingresos que tenemos por ventas u otros ingresos, ¿sí? Y donde se restan todos los egresos, costos fijos, costos variables, gastos e inversiones. Y obtenemos el resultado al final del ejercicio, del periodo, del mes o del año, de acuerdo a la proyección que estemos realizando, ¿sí? En este cuadro, aquella persona que evalúa el negocio, como por ejemplo el que les vaya a dar un crédito, va a ver si Ana efectivamente está ganando plata, ¿sí? A ver, ¿cuánto plata le queda a Ana? Y enseguida va a decir, ah, bueno, pero acá Ana puede tomar un crédito. ¿Por qué? Porque por mes le está quedando 3.000 pesos, le quedó el primer mes, ¿sí? Al segundo mes ya le quedó un poco más, porque mejoró las ventas, ¿sí? Entonces, con este cuadro, ese evaluador va a decir si puede o no darle un crédito a Ana, fundamentalmente, entre otros análisis que se pueden realizar por ahí un poquito más finos, ¿sí? Ana misma puede decir, bueno, a ver, estoy ganando esta plata, invertí 14.000 pesos y a los 6 meses gané 31.000 pesos, ¿sí? Significa que el negocio de Ana está funcionando, ¿sí? Fíjense que ella invirtió 14.000 pesos y antes del mes 14, ¿sí? Ya los recuperó. Antes del mes 4, perdón, ya los recuperó, ¿sí? En el mes 4 ella ganó 17.850 pesos. En el mes 4, Ana recuperó, a los 4 meses ya recuperó las ollas, la heladera y la cocina, de acuerdo a este flujo de fondos, ¿sí? Y está en condiciones de volver a invertir.